Vamos a continuar. Esta semana estuve meditando bastante en ciertas características sobre la fe y que muchas veces entran en juego en diferentes ocasiones, especialmente en cuanto a los milagros del Señor, y que tienen que ver también con nuestra salvación o em, cuando nos entregamos al Señor. Y entonces por eso lo puse aquí alrededor para que vayamos viendo. Pues no habíamos señalado eso en el primer pasaje, el de Mateo 8, cuando el centurión tiene una confesión, es un acto de fe. Por eso puse confesión o puse acción. La confesión es muy importante. Recuérdense que es la confesión la que nos hace salvos. Y bueno, ahí está el pasaje Romanos 10. No sé si es 9. ¿Será que es 9? ¿Es el 9? Sí, ahí está. Romanos 10:9. Entonces está la confesión, ¿verdad? Como parte de todo este proceso de fe o el evento de la fe o como queramos llamarle. Ya sabemos que la fe la da Dios por medio de su palabra, siempre la ha dado. Y en este caso es muy importante, lo estuvimos viendo la semana pasada, que tiene que ver con lo versátil de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como bien dice el apóstol Pablo, no está presa, aunque él estaba preso, la palabra no está presa. Así que el Señor sigue tocando corazones. Y en el caso del centurión, solamente eran las acciones que el Señor Jesucristo estaba haciendo, lo que estaba ya funcionando como palabra de Dios y estaba tocando su corazón y se sembró la semilla de fe. Podemos especular, probablemente el siervo también era, este siervo que se enfermó, ¿se recuerdan que esa fue la situación? Probablemente era el siervo el que estaba ya empezando a creer en el Señor Jesucristo. Y entonces entre los dos se hablaban bastante acerca del Señor Jesucristo y de todo lo que hizo. Pero ese es el evento que vimos. Ahora, muy importante porque la fe del centurión le hizo decir, pero es que yo tengo soldados bajo mi autoridad, así de la misma manera tú tienes autoridad y lo único que hace falta es que tú envíes la palabra. Entonces, ¿a qué le llamamos eso? A lo que le dijo el centurión. No, es muy general. ¿Qué parte de la fe? O sea, su fe le hizo confesión, confesar, tomar acción. En este caso, bueno, no sería tanto como tomar acción, pero sí la confesión, lo cual es muy importante en el caso de una persona que no se ha convertido. ¿A quién le estamos evangelizando? Recuérdense que nuestro problema principal es hablarles del Señor Jesucristo, punto. Darles el plan de salvación. La fe ya dentro de ellos es la que va a accionar. Con esto no quiero decir que no haya que invitarles, hay que hacerles la invitación, por supuesto, pero de su propia fe ellos van a querer o van a tener ya ciertos efectos. En el caso de los fariseos, ¿se recuerdan en el primer pasaje, en el primer mensaje del apóstol Pedro? Cuando el apóstol Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, ¿se recuerdan todo ese pasaje? ¿Cuál fue la consecuencia del mensaje? Algo pasó en sus corazones. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos? ¿Qué haremos? Eso fue lo que dijeron los fariseos. ¿Qué haremos? Entonces, esto es a consecuencia de que el mensaje llegó a sus corazones, se produjo la fe o se plantó la semilla de la fe y entonces hubo una confesión. Entonces se da una confesión. Entonces, espero que entiendan ese proceso. El asunto de la confesión no es crea, acepte, diga que sí cree. No es una fórmula mágica, es una consecuencia de la fe. Si la palabra está implantada en sus corazones, entonces ellos van a querer decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que tengo que dar? Por eso el primero que está allá es la confesión, porque de hecho lo vimos acá y lo vamos a seguir viendo en los siguientes pasajes. Y ustedes pueden ver estos pasos tan importantes. El que ya estuvimos viendo, el agrado, el fin. ¿Cuál es el fin de la fe? El fin de la fe es agradar a Dios. Ya lo vimos, Hebreos 11:6. Ahora, no nos metimos mucho en el asunto del agrado a Dios, pero si la fe se trata de agradar a Dios, ¿qué les parece a ustedes?
¿A qué podemos comparar eso de agradar a Dios o de agradar? La palabra agradar, solo viéndola aislada, quedar bien con una persona, tiene que ver con qué más. Ujú. ¿Algo más? Si una persona está agradada con alguien, ¿qué hace esa persona agradada? Digámoslo así. Puede ser que quiera más, puede ser que se entable una relación. Cuando hay agrado, definitivamente se entabla una relación. Si hay desagrado, se puede entablar una relación. No se puede dar una relación, es imposible. Entonces es muy importante darnos cuenta de que se trata de una relación, se trata de una comunión con Dios. La única forma de hacerlo es por medio de la fe. Claro, vino el Señor Jesucristo, pagó nuestros pecados, eso nos da justificación y etcétera, etcétera. Aún así, siempre se necesita la fe. Y la fe es consecuencia de todo este proceso. La fe no es algo que el Señor Jesús pagó en la cruz y ya automáticamente todos los seres humanos la tienen. Todos los seres humanos han recibido la santificación, o mejor, no, perdón, borren esa palabra, no es esa, es la justificación de sus pecados, porque los pecados de todos ya fueron pagados. Entonces ya tienen ese pago de pecado. Claro, es cierto, nosotros nos apropiamos de la justicia de Cristo, eso es mucho más exacto. Ahora, el punto es que la fe no es igual. La fe es algo que Dios sigue demandando en cada corazón y en cada vida, aunque Él la da a través de su palabra, pero es siempre algo demandado por parte de Dios al ser humano. Si el ser humano no tiene fe, aunque Jesús haya pagado sus pecados, aunque Jesús haya cancelado la deuda, aunque Jesús le esté ofreciendo gratuitamente la justificación, salvación y todo lo demás, aún así, no sirve de nada. Tiene que tener fe. Tiene que entregarse al Señor. No queda de otra. Muy importante eso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando al hablar de agrado estamos hablando de una relación, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de personalidades, estamos hablando de una personalidad. A Dios se le agrada, ¿por qué? Porque Él tiene personalidad y como personalidad o como persona, llamémosle así, como ser individual, tiene sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones, sus deseos y toda relación tiene que tomar en cuenta todo eso. Él nos salva, pero lo que quiere es una relación con nosotros. El punto es si nosotros la queremos tener. El fin entonces es estar agradando a Dios. Cuando nosotros entonces hacemos algo, nos consagramos de alguna forma, nos entregamos al Señor, ¿cuál es el fin? Agradar a Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es el fin? Porque se tiene que hacer con fe también. ¿Cuál es el fin? Agradar a Dios. Es la misma historia con leer la Biblia, con la ofrenda, con la oración, con la adoración, la exaltación. Esta es la principal señal de la adoración y la alabanza. La principal señal es tratar de agradar al Señor. No se trata de tener la mejor voz, pero sí me voy a esforzar. No se trata de ser el mejor músico, pero me voy a esforzar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es agradar al Señor. Ese es el propósito. Entonces, y en eso tenemos que ser constantes. Se dan cuenta que no hay un límite, no hay un fin. Ya te agrada, Señor, ya, quédate tranquilo. No, no es ese la postura y no es esa la posición. Por eso también Dios busca que le agrademos más y que le agrademos más y más y más. ¿Hay alguna duda con eso o algo que quieran comentar? Agradar a Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta eso. Consideren, y por eso estamos estudiando todo esto, consideren que hay muchos que toman la salvación como una fórmula mágica, como un ticket. Usted diga que sí y ya se acabó. No es un ticket, es un estar agradando a Dios, lo cual quiere decir una relación con Dios, entablar una relación con Dios, y de eso se trata la fe. Somos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, lo escribe el autor de Hebreos. Entonces, si nuestra fe se mantiene hasta el fin, esta fe del principio, por cierto, eso es lo que dice, aclara del principio, si nuestra fe del principio se mantiene firme hasta el fin, entonces somos participantes de Cristo. O sea, somos salvos, pues. No se puede entonces tomar como un ticket, como una fórmula mágica. Vamos a hacer la fórmula, tiene que orar con esto, esto, esto y esto. Estos son los puntos de la oración específica. No, o sea, es una cuestión de fe.
Y la fe va a agradar a Dios si es verdaderamente fe. Y si va a permanecer, pues ya el Señor va a decidir cuál es el siguiente paso. Ya sabemos que el siguiente paso es el nuevo nacimiento. Depende, ¿verdad? Ahora, hay otros puntos que estuve pensando, estuve meditando porque aparecen en la Biblia. Y estos puntos, pues ya son un poco más generales y un poco más profundos. O sea, ya no estamos hablando solamente de evangelismo, pero es importante que lo sepamos porque tienen mucho que ver con la fe. El punto, no hay una palabra específica. Estas son palabras que yo puse. El primero es el vehículo de la fe. ¿Cuál es el vehículo de la fe? El vehículo de la fe es el amor. ¿Cómo lo sabemos? Gálatas 5:6. Si alguien puede leer Gálatas 5:6, por favor. Muy importante ese pasaje, así como en toda la carta de Gálatas, es muy, muy recomendable, pues los Gálatas estaban trastornando su fe y estaban perdiendo su fe. ¿Esto a causa de qué? A causa de meter mucha religión. Eso es muy importante. Entonces, por eso es que menciona ahí el pasaje que leyó el hermano, la circuncisión vale, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. Ya no es cuestión de tradiciones, ni de formalismos, ni cómo se tienen que hacer las cosas, de qué tamaño tiene que ser el templo para ser verdadero templo, ni ninguna de esas cosas. Eso ya no sirve, ya no hay ninguna situación de descendencia, o sea, a fin, quién fue mi papá, quién fue mi abuelo, ni ninguna de todas esas cosas. No importa la sangre, no importan las tradiciones, no importan los formalismos, solamente importa una cosa, y lo que menciona el apóstol es, lo que importa ante Cristo Jesús es la fe. Pero esta fe, menciona el apóstol, obra por el amor. Y entonces, como no entendí qué otra palabra podríamos utilizar, o no sé si ustedes tuvieran otra palabra, pero fe y amor son cosas diferentes, pero se complementan mucho y son muy importantes. La fe puede aumentar y producir amor, el amor va a fortalecer y puede aumentar y producir fe. Se complementa, se une. Más o menos tiene que ver con el fin de la fe. ¿Cuál es el fin de la fe? El agradar a Dios. Eso ya lo vimos. Pero el agradar a Dios tiene que ver con una relación. Entonces, ¿qué va a agradar más a Dios? Les pregunto. Amarle. De hecho, ese es el primer mandamiento, el principal mandamiento y es el mandamiento más importante. Capítulo 6 de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, no son lo mismo. Fe y amor no son lo mismo. Y van a encontrar a muchísimas personas que van a decir, sí, yo amo a Dios. ¿En qué sentido amo a Dios? Pero se complementan las dos. No puede existir fe sin amor, fe sin el amor a Dios, o no puedo amar a Dios sin tener una genuina fe que Él me ha dado. Entonces, aquellas personas que aman a Dios, pero no les importa su palabra, aquellas personas que aman a Dios, pero no les importa cuáles son las posturas, posiciones y todo lo que deben hacer y guardar, entonces definitivamente no aman a Dios. ¿Y qué pasa? Por ende, han destruido su fe, si es que alguna vez la tuvieron. Han acabado su fe, no tienen fe. Simple. Y así podemos ir viendo varios casos. Podemos ir viendo varios casos. ¿Por qué estas son diferentes? Porque se puede tener fe sin todavía necesariamente tener amor. El caso que vimos la semana pasada con el centurión es uno muy clásico. O sea, el centurión sabía que Jesús tenía autoridad, pero lo amaba. No. No tenía, exacto, no tenía relación. Es que el amor solamente viene por relación. Eso es lo único. Por eso es que tiene que ver. Entonces, nuestro fin al hacer las cosas de fe es agradar a Dios. Y para eso significa que voy a empezar a tener una relación con Él, que es lo que principalmente quiere hacer. Muchos cristianos hacen las cosas de forma automática. Muchos cristianos, digamos, lo que tengo que hacer es ir a la iglesia cada domingo y punto. Sí, pero ¿por qué? No tiene que aprender, no tiene que cambiar, no tiene que mejorar, no tiene que crecer. ¿No ese es el propósito de Dios?
Y con cada cosa que estamos haciendo es la misma historia. También por eso es que hay muchos cristianos que llego al mensaje. ¿Tendrán fe para todo lo demás? O sea, saben de qué se trata la ofrenda, saben de qué se trata la oración, saben de qué se trata el servicio. De hecho, Dios responde al servicio. ¿A qué me refiero? Cuando está el mensaje y Dios se revela a través del mensaje, a través de su palabra, esto lo hace, sí, en base a usted personalmente, en base a lo que pasó esta semana a usted, pero también en base al servicio. Al momento en donde los hermanos están ahí y estamos adorándole, estamos en la ofrenda, estamos leyendo su palabra, etcétera, etcétera. Nos ponemos en ese tiempo. En ese tiempo, Dios ve todas esas cosas y responde por medio de su palabra, que viene a ser en el tiempo del mensaje. No es el tiempo único o importante el mensaje. El servicio completo es importante. Pero ¿qué pasa? Que los cristianos pierden su fe. Si es que alguna vez la tuvieron, pero están perdiendo su fe. Eso es muy delicado. Eso es muy, muy delicado. Porque entonces empiezan a hacer las cosas de forma automática y al hacer las cosas de forma automática, ¿qué pasa? Se pierde la relación. Una relación de forma automática no sirve. Consideren, y esa es la ruina de matrimonios, es la ruina de la paternidad, la maternidad, es la ruina. Solo hago las cosas. Sí, pero ¿cuál es el interés? ¿Qué le preocupa a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa? ¿Qué es lo que siente? Entonces, empezar a hacer las cosas automáticas es, no me interesa lo que dices, no me interesa lo que pienses, no me interesa lo que haces. Es muy importante la relación y es por eso que el vehículo de la fe es el amor. Por eso no quería dejarlo afuera, porque no son la misma cosa, pero se complementan muchísimo. Y al cabo, no, ¿cómo agradamos más a Dios? Cuando le amamos. Entonces, la mejor forma de llegar al fin de nuestra fe es amando a Dios más y más. Y si queremos ver la mejor guía, la mejor forma de entender cómo agradamos a Dios es amándole más y es eso lo que Él quiere. Dios no quiere perfecciones, Dios no quiere exaltación, Dios no quiere que construyamos otra iglesia y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que hace Él. Si el otro año se construye otra iglesia, eso es Él, eso es gracias a Él, eso es porque Él quiso. Él abrió las puertas, Él dio provisión, Él hizo todo. Nosotros no hacemos nada, es la gloria de Él. Lo que Él sí quiere de nosotros, y eso es algo que sí, definitivamente nosotros tenemos que hacer, es amarle y amarle cada vez más, cada vez mejor. No nos exige una gran voz, no nos exige grandes habilidades, no nos exige proezas, sino que le amemos. Y consideren entonces cómo va caminando la gente, cómo va caminando la gente a medida que van perdiendo su amor, de esa misma manera van perdiendo su fe. Y hay muchos pasajes que tienen que ver con todo eso. De seguro ahorita a tal vez a algunos se les vino el de Apocalipsis 2, ¿no? Donde está el mensaje a Éfeso, en donde, ¿qué le dice el Señor? ¿Cuál era, qué sería? Lo que el Señor les estaba achacando a los efesios. La única cosa, han perdido su primer amor. Pero tenían mucho conocimiento, consideren eso, tenían mucho conocimiento. Habían probado quiénes eran apóstoles y no lo, quienes decían que eran apóstoles y no lo eran. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y todo tu trabajo. Pero ¿y dónde está tu amor? ¿Por qué? Porque se hacen las cosas automáticamente. Se hacen las cosas automáticamente y muchos pierden el amor, si es que alguna vez lo tuvieron, nunca crecieron en amor porque nunca quisieron y de ahí radica la fe. Para llegar a tener amor, ¿hace falta tener fe? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque la obra de salvación es una obra de amor. La obra de salvación es una obra de amor. El Señor Jesucristo entregó su vida solo por amor a nosotros y nada más. Entonces, para creer en la salvación, tengo que creer y confiar en ese amor tan grande que tuvo el Señor por mí.
y por todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Tienen mucho lazo, tienen mucha unidad, no son lo mismo. A veces operan aparte, como es el caso del centurión, lo acababan de mencionar. A veces operan aparte, pero se unen, se complementan y es vital mantenerse así. Y es vital mantenernos, estar trabajando por amor a Cristo. Bien importante, no esté trabajando por lo que le digan, no esté trabajando por el agradecimiento que le den, no esté trabajando, me refiero por Cristo, ¿no? No esté trabajando por la alabanza o la adoración que pueda darle cualquier ser humano, sino por amor a Cristo. Ese es el fin. No esté trabajando por qué estoy logrando. Hoy vinieron 20, mañana van a venir 50, después van a venir 100 y estar trabajando por un número no vale la pena. Se tiene que trabajar por la transformación. Sí, pero ¿en qué sentido tienen que ser transformadas las personas? ¿En qué sentido tengo yo que estar trabajando? ¿En qué sentido tengo que esforzarme? En amor a Cristo. Es la misma respuesta para todo. Es el amor al Señor. Sí, sí, porque el Padre lo dejó con total libertad. El Señor Jesucristo estaba en la gloria, Él no tenía ninguna otra motivación. Ese es el principal sentido de la misericordia. Nos podría haber dejado simplemente en condenación y se acabó. Y aún estando en la tierra, al menos Él menciona esas frases, ¿no? Dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder, todavía hablando en presente. No, no lo tuve y ya estoy aquí obligado. No, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cuando le estaban haciendo esa tentación de bájate de la cruz, no que nada, bájate de la cruz. Es porque en serio Jesús sí podía hacerlo. Era el único que sí podía hacerlo. Pero se mantuvo ahí. ¿Por qué? Versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, yo les recomiendo que lo conozcan mucho. Creo que es el versículo 1, es el versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, pero lo que menciona es, el cual sufrió la cruz por el gozo que tenía delante de él. ¿Y cuál era el gozo? Nosotros, los hijos, que produciría su sacrificio. Entonces el Señor Jesucristo sufrió la cruz por el gozo de que nosotros seríamos salvos, seríamos sus hijos, le íbamos a recibir. Bien podemos decir que en ese momento en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo nos vio a todos nosotros como salvos, como rescatados. Y sí, y sintió gozo por eso. Vamos a verlo. Si no estoy mal, si es 1-1. No, no, 12. 12-1 creo que es. Es el 2. Hebreos 12-2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? Nuevamente, nosotros, ¿no? Él iba a regresar al Padre y él ya estaba en el Padre, o sea, él no por regresar al Padre, no por convertirse en Dios. Así dicen los mormones que Jesús se convirtió en Dios. Jesús no se convirtió en Dios, Jesús era Dios. Exacto. Y entonces, ¿cuál era el gozo de sufrir la cruz? El gozo de sufrir la cruz éramos nosotros, los creyentes, que íbamos a nacer de él. Es una historia de amor, es el propósito de la fe. El fin, sabemos que es agradar a Dios, pero si queremos ver un fin fuerte, añadido, pues es producir amor, dar amor, estimular amor, que de hecho es algo que tenemos que hacer todos nosotros los creyentes, unos con otros, con los hermanos, estimularnos al amor, así menciona también la Biblia. Entonces, por eso le puse vehículo. No puedo decir, no encontré otra palabra, pero es muy importante. La traición de la fe, es otra parte. ¿Alguien puede leer 1 Timoteo 1:6? Bien, ahí se menciona la fe. Ahora pasamos al 5:8. Siempre 1 Timoteo 5:8.
Esa parte es importante. Sabemos que son costumbres cristianas las que están mencionando ahí. No es eso a lo que me quiero centrar, pero muy importante, como dice, ¿a qué? Ha negado, negado la fe. Ahí está. Ah, sí, ha negado la fe. Bueno, hay ciertas cosas que tenemos que ir viendo. ¿Existe esto? ¿Por qué quería yo que pusiéramos esto? Por el ejemplo que vimos la semana pasada. Vimos el ejemplo del centurión y sabemos que el centurión muy probablemente hasta ordenó matar a algunas personas. Es cierto que por ley romana, es cierto que él simplemente es un agente de, ¿qué sería? Del gobierno, por así decirlo, así que no tiene culpa. Pero aún así siempre hay cuestiones en la conciencia. A lo que me refiero es que una persona mala va a destruir su fe. O sea, ¿cómo puede ser que una persona mala tenga fe? Es un fenómeno extraño, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, Raab es otro ejemplo formidable. ¿Raab qué era? Era una prostituta y tuvo fe. Entonces, el pecado no necesariamente está en contra de la fe. Aclaro, porque eso no quiere decir, bueno, entonces pequemos, no hay problema. Porque entonces sí ya estamos empezando a negar la fe, ¿ya? Exacto, no, o sea, y a lo que me refiero es el fenómeno de la fe. Es muy interesante que un ser humano siendo pecador, así como Rahab la ramera, tenga fe. Y sabemos que esa fe siempre viene de Dios y es una semilla de Dios, algo que pone en su corazón. Creo que lo vimos la semana pasada. ¿Cómo sabía Rahab de que debía cuidar a los espías? ¿Cómo sabía todo esto? Porque había oído todo lo que Dios había hecho y todo lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Dios entonces usa esa palabra y eso era palabra de Dios para ella. En ese momento usa esa palabra, toca su corazón y siembra la fe, pero ella siguió siendo ramera. Ahora, ¿su pecado le hacía traicionar su fe? Sería la pregunta. ¿Su pecado le hacía traicionar, le hacía negar su fe? No, en ese momento, al menos no, porque recuerden que de hecho Rahab se fue a vivir con el pueblo de Israel. Yo no creo que siguió siendo ramera, exacto. Ya no siguió siendo ramera. Entonces, algunos de hecho consideran que es obviamente parte del linaje del Señor Jesucristo, o sea que se casó con uno de los principales de Judá, pero es porque aparece Rahab en el linaje. Entonces, este fenómeno es lo que yo quería llamar la atención y que vayamos viendo. El fenómeno de hay pecado, pero hay fe al mismo tiempo. Es extraño. Y entonces creo yo que lo más fácil de entender es por medio de estos pasajes de 1 Timoteo. No vimos el último, por cierto, sí quisiera que lo viéramos. También habla algo de la fe. 1 Timoteo 5:12 sería. Por haber quebrantado su primera fe. Ahí a lo que se menciona, ahí de lo que menciona el apóstol es de las viudas. Y la idea de las viudas en aquel entonces era un poquito, bueno, no, era bastante diferente a lo que ahora nosotros conocemos. La idea era que las viudas prácticamente tenían un voto, por así decirlo, o se consideraban como una especie de voto. Ellas entonces eran viudas para siempre, o sea, ya no iban a tener marido. Y básicamente ellas se comprometían a servir al Señor, a buscar al Señor y a adorar al Señor. A lo que se refiere el apóstol ahí es a ese sentido que se tenía en la iglesia en aquel entonces. Viuda era algo así como decir pastor y el pastor no puede dejar de ser pastor. El pastor tiene que seguir siendo pastor hasta el final de su vida. Entonces, en ese caso, las viudas tenían esa característica de que cuando en la iglesia se consideraba como viudas, era casi como una especie de voto. Ellas estaban entregadas a buscar al Señor. Entonces, por eso es que el apóstol hace todas estas revisiones y coordinaciones. Mejor, si son jóvenes y quedan viudas, es mejor que se casen. Todavía tienen la situación de hormonas y todo lo demás, deseos y todo lo demás, ilusiones.
Entonces, es mejor que se case. ¿Por qué? Porque son tomadas como viudas, o sea, son tomadas como con este voto especial y después ellas, por andar visitando o haciendo o viendo, puede ser que hasta rompan un hogar, puede ser que hasta deshagan una familia, puede ser que se metan con algún soltero. Entonces, dice el apóstol, ahí estarían quebrantando la fe. Ujú. Ahí estarían quebrantando la fe. Entonces, no es el pecado nada más. No es el pecado nada más. Puse el negar. Es muy importante. ¿Se acuerdan que lo que dice el Señor, el que me negare? Ujú. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? El negar es una característica muy importante o de falta de fe o para destruir la fe. Para destruir la fe. Entonces, el asunto es el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Es la duda que yo no sé si ustedes la tienen. Ahí utiliza la palabra, vimos en el versículo 12, utiliza la palabra quebrantar la fe. Entonces tenemos esas palabras. ¿Será que el pecado produce traición contra la fe? ¿Produce negación contra la fe? ¿Produce quebrantamiento de la fe? Exacto. Juega precisamente todo esto en ese caso. Porque ¿se acuerdan qué le dice el Señor a Pedro? ¿Cuáles fueron sus palabras? Ah, sí, pero no, no, eso fue después. No, pero algo más le dice el Señor. Satanás, Satanás, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero tu fe. O sea, vas a hacer algo malo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. La negación es de los pecados más importantes con respecto a la fe. O sea, es de las faltas y de las fallas más terribles contra la fe. ¿Sí? Es que ese es el dilema, que yo no sé si a ustedes les surge, pero a mí me surge mucho este dilema, ¿no? ¿Y hasta dónde es el nivel? ¿Hasta dónde? Sabemos que el pecado, porque todos pecamos. Empecemos por eso. Todos pecamos. Hacemos daño, señalamos y hacemos diferentes cosas malas. Ahora, nuestra fe no ha sido quebrantada, destruida. No digo que no se tengan daños, o sea, creo yo que por eso muchos cristianos se quedan en esa especie de, bueno, no sería invalidez, pero caminando chueco. Lo menciona el capítulo 12 de Hebreos, porque todo el capítulo 12 de Hebreos es sobre disciplina espiritual, pero hay muchos cristianos que andan caminando chueco y la razón de eso es por el pecado. Y el pecado sí está afectando su fe. Ahora, ¿ya dejaron de ser cristianos? Es la pregunta. No, ¿verdad? No, dejado de ser creyentes y de hecho nosotros tenemos pecado. Nosotros cometemos errores, hacemos daño, hacemos cosas que a Dios le desagradan. Aún así se mantiene la fe. Ah, exacto. Se tiene la situación del perdón. Ahora, ¿quiere decir entonces que el pecado no afecta a la fe? Es que la tiene que afectar. Ajá. Nos hace caminar chueco, lo dice el escritor de Hebreos capítulo 12. Por eso es que Dios nos tiene que corregir también. Es muy importante. Porque tarde o temprano tiene que afectar la fe. Ahora, nos debilita también. Y en qué sentido nos debilita? ¿Pero en qué exactamente? Recuerden que lo espiritual nosotros no lo controlamos. ¿Y a qué le llamamos confianza? O sea, la fe. O sea, siempre es la fe. Por la fe. Ajá. Claro. Por eso es que tenemos la ventaja de la confesión, el arrepentimiento y la confesión. Tenemos la ventaja de eso. Yo peco, yo hago algo malo inmediatamente. Si el Señor pone en mi corazón y es mejor así, por medio de su espíritu, ya sentirme redarguido, porque inmediatamente lo va a hacer, pues entonces ya, Señor, te confieso mi pecado, perdóname, límpiame, ta, 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 y el Señor lo hace y se restaura la fe y sigue el camino.
Hay que tener cuidado con eso porque entonces se puede caer en religiosidad, ¿verdad? Sí, pues. Pero es que imaginemos, o sea, ¿a cuántas veces pensé algo malo? Entonces, es imposible. Por eso es que lo hacemos en general. Ahora, hay cosas que el Espíritu Santo sí me va a poner en el corazón. En el corazón. Mira, le hiciste daño a tal persona diciéndole esto. Entonces, ahí sí son cosas que específicamente nos tenemos que arrepentir, confesar y todo lo demás. ¿Sí? Sí, sí, pero no es que el Espíritu Santo, acuérdense que no es señalar y señalar, o sea, no es esa la relación formalmente del Espíritu Santo. Ahora, de eso depende mucho también la relación de la persona con Dios, porque si no hay relación, no hay fe, no hay amor, por eso es que juegan todas estas cosas y por eso para mucha gente es fácil traicionar su fe, es fácil. No hay amor, entonces, ¿qué pasa? Que su relación con Dios es una tradición. Así lo aprendí de pequeño, así me enseñaron, me dijeron que era, pero no tiene base, no tiene solidez, no tiene raíz. La mejor raíz siempre es el amor hacia Dios, por sobre todas las cosas. Ahora, es la misma historia, digamos, si yo peco, voy a dejar, tal vez es más fácil verlo así, si yo peco, voy a dejar de amar a Dios. He ofendido a Dios, he irritado a Dios, pero no voy a dejar de amar a Dios. Exacto. Qué importante es entonces basar nuestra fe precisamente en el amor, unirlos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación de amor con Dios y yo sé que le he ofendido con algún mal que he hecho, ¿creo yo que Él me dejó de amar? No. No, vaya, pero por haberlo ofendido a Él, ¿Él me deja de amar a mí? Ahí está. Entonces, pero hay muchas personas que se apartan de la iglesia porque empezaron, que quiero ir, que quiero ver, pero se van con una mujer, se van con un hombre, se van con los vicios y ya, mejor me aparto. ¿Eso es por qué? Porque basan su fe no en el amor, no en el amor de Dios, no en la verdad del Señor, sino simplemente su fe es como un ticket, pues, es nada más no quererse ir al infierno. Ahora, vean qué interesante, porque viéndolo a la luz del amor, es muy interesante todo esto. El pecado no rompe nuestra relación con Dios. No hace que nosotros, no quiere decir que nosotros ya dejamos de amar a Dios, ni Él nos dejó de amar a nosotros. Muy interesante. Pero sí está afectada, de parte de los dos. El Espíritu Santo no va a estar ahí hablando y hablando. El Espíritu Santo lo más que va a hacer es redarguir. Y va a redarguir unas cuantas veces, pero acuérdense que el corazón se endurece. No va a estar por eso es que después tiene que estar redarguyendo Dios a través de lo que está alrededor. Entonces, la relación no está rota, pero sí está afectada. De la misma manera tenemos que ver la fe. No se rompe necesariamente la fe, no se destruye necesariamente la fe, pero sí se afecta, sufre su efecto. En ese caso, lo que mencionaba la hermana, debilidad. Pero es que, ¿a qué se refiere debilidad espiritual? Es debilidad de la fe. Nuestro espíritu no es débil, nuestro espíritu se ha hecho uno con el Espíritu Santo. Yo he dejado de oír, pero ¿por qué? Porque mi fe se ha debilitado. O sea, siempre es la fe. Mi falta de obediencia, ¿por qué no soy obediente? Por mi falta de fe. Ahora, consideremos que la traición de la fe, negar la fe o quebrantar, como dice versículo 12, esto es mayor. Aunque no necesariamente es un pecado directo, o sea, me refiero a, no es fornicar, adulterar, matar y todas esas cosas, o sea, solo estoy negando, pero eso sí quebranta la fe. Eso sí la quebranta. Si en algún momento, no vamos a entrar a los asuntos de Judas Iscariote, porque Judas Iscariote en sí, o no nos podemos concentrar tanto, porque él fue un predestinado para eso. Entonces, pero ¿tuvo fe en algún momento Judas Iscariote? Podríamos decir que sí, incluso lo que mencionan muchos, hasta hizo milagros. Entonces tuvo que haber tenido fe. Pero ¿qué pasó? Traicionó su fe.
negó a Cristo Jesús. Y fue de tal grado que se quebrantó completamente. Por eso el Señor, cuando habla con Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. Porque ese es el problema. Se da el pecado, Dios sabe que da el pecado, se da el pecado, Él ha dado la salida del pecado, ya sabemos, ¿no? La sanidad de ese pecado. Y es Él, su sangre, nos limpia de toda maldad. Capítulo 1, primero de Juan. Está todo eso ahí. Tenemos que confesar nuestro pecado y todo lo demás, pero tiene que repararse la relación. El asunto es la fe. ¿Cómo quedan las personas en la fe? Em, y bueno, está el tema del apoyo de la fe, pero ya se nos está acabando el tiempo. Por cierto, no sé si tienen dudas o comentarios al respecto. Relativamente hablando, traicionar la fe es peor que pecar. Relativamente hablando. Es malo pecar, pero traicionar la fe es peor. Ahora, si el pecado me lleva a traicionar, entonces ahí se están haciendo las dos cosas. El pecado está llevándome a traicionar la fe o a negar a Cristo, ¿sí? Una persona que acepta y desacepta. ¿Y eso por qué lo hace? Casi siempre es, eh, es casi por regla general de toda la vida, es por el pecado, por su gana de seguir haciendo lo malo. Por su gana de seguir haciendo lo malo, niega la fe completamente, se aparta de Cristo. No es que se va a la iglesia, sino de una vez se aparta de Cristo. Sabemos que esa semilla de fe ahí está, o sea, tenemos que tener confianza al respecto. Si Rahab la ramera recibió fe por lo que le decían, el testimonio que daban sobre Israel. Si ya vimos la semana pasada al centurión que recibió fe por lo que le hablaban de Jesús, entonces cada persona que ha escuchado de Cristo, cada persona que ha recibido algo sobre la salvación, cada persona que ha hablado, que ha escuchado sobre la fama de las cosas que hacía el Señor, ahí está fe. Por eso no debemos dudar en nuestra forma de hablar. No tiene que ser, hace muchos años oí eso, yo no tengo confianza en tal persona que va a evangelizar. Usted evangelice, está bien, o sea, tiene que hablar de Cristo, de eso se trata. El centro del mensaje es Cristo, siempre va a ser Cristo, pero tal vez hay quienes lo tienen más claro, tal vez hay quienes son un poco más elocuentes, hay quienes tienen don. Está bien, pero evangelizar, el mensaje del evangelio lo pueden y lo deben dar todos. Y ahí está la fe. Y debe tener confianza en eso. No es que yo lo estoy dando mal, entonces por eso es que no les está llegando la fe. Usted, al hablar del mensaje de Cristo, ahí está el Espíritu Santo y está tocando esos corazones y le está entregando la semilla de la fe que está en esa palabra. Digo la semilla de la fe porque es una de las figuras de la fe. No, no vamos a ver eso ahora y tal vez no en este tiempo, pero hay figuras bíblicas con respecto a la fe que son muy importantes y son muy valiosas. Una de ellas es la semilla. Cuando usted le habla a alguien a Cristo, Cristo le ama, busque más a Cristo, está, está bien. No le está entregando todo el mensaje y qué bueno fuera, pero a veces no se puede. Entonces solo háblele ciertas cosas de Cristo, ciertas cosas que hizo Cristo, póngale en duda y ya con eso está dejando la semilla de la fe. Así le pasó a Rahab, así le pasó al centurión y así le pasó a muchos. Y llegaron a tener una fe firme y fuerte en el Señor Jesucristo, de tal manera que el Señor hizo maravillas en sus cuerpos y sanidades, que por cierto son las que vamos a ver. Pero yo por eso quería que viéramos todas estas partes. Em, Ahora, ¿qué pasa? Que esa persona a la cual ustedes le van a hablar está recibiendo la semilla de la fe por medio de la palabra, ya depende de esa persona traicionar esa semilla o negarla. Y es entonces donde viene el endurecimiento del corazón, donde viene se le quiere tratar de entregar más y más y más la palabra y ya no llega más la semilla. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Aquella tierra que es como la del camino, la semilla cae sobre el camino, pero ¿qué pasa con el camino?
duro, nada puede penetrarlo, no es como la tierra. Así se vuelve la gente. Cuando se les habla, 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 habla y niegan, y niegan. No le están traicionando porque netamente no le están recibiendo, pero ya traicionar, ya estamos hablando de personas que recibieron a Cristo, personas que probaron el Evangelio, la apostasía, si no estoy mal, es capítulo 6, capítulo 7 de Hebreos y ese tipo de cosas. Las ayudas de la fe o los apoyos de la fe son aquellos que utilizó el Señor Jesucristo como sanar con su saliva, sanar con el agua del estanque de Siloé, la vara de Moisés. No lo vamos a ver, creo que tal vez le vamos a dedicar un poco más de tiempo la próxima semana, pero existe, se da. Y puede ser que si las usemos, no sé, dependiendo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos porque Dios lo utiliza así, pero no siempre lo utiliza así. El centurión, por ejemplo, es un caso, él no tenía ayuda ni apoyo de fe. Él tenía una fe, una certeza, una seguridad. Si tú das la palabra, mi siervo se va a sanar. Tenía la seguridad total. No tenía ningún apoyo o ayuda. Usé nuevamente, como dije, con todo lo demás, usé ciertas palabras que me parecieron las más convenientes. No sé si tienen preguntas o comentarios. Ya se nos ha acabado el tiempo. Es en Josué. Es en Josué, pero recuérdense que el contexto también tiene que ver con los israelitas en el desierto. Y todo, ya estamos hablando de las primeras batallas del pueblo de Israel con Og, el rey de Basán, y con otros reyes que estuvieron venciendo. Entonces, y todo lo que pasó en el desierto, ¿verdad? Vamos a ver, es que Josué envía a otros espías. Entonces, desde ahí es que van a ver la historia de Rahab. Y es muy importante que vean perdón, que lean qué es lo que dice Rahab. Porque lo que dice Rahab es la confesión de la fe de Rahab. Es muy importante estudiar eso, ¿verdad? Y bien, solamente. Bien, entonces dejamos un tiempo para refrigerio y ya en un momento inicia el culto devocional.